Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor por la luz de un nuevo día, por tener este estudio de transmisión en la emisora Bellavista Estéreo, en el programa El Justo por la Fe Vivirá, y continuar nuestro estudio bíblico en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Saludándolos hoy a todos los oyentes en el nombre del Señor Jesucristo y en el nombre también de nuestro hermano John Jairo Gámez, administrador y control al mismo tiempo de la emisora Bellavista Estéreo. Vamos a orar, pero primero vamos a leer el fragmento. Vamos a leer, ¿qué le parece, hermano? El fragmento escritural con el que vamos a... Bendito sea el nombre del Señor. A estudiar. Vamos a estudiar juntos este tema. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Nuevamente vamos a leer los 9 versos del programa anterior. Verso 23 al 31. Hoy es la 7ª entrega de este tema. Leamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: de la descendencia de este, vale decir de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Continúa predicando en la sinagoga de Antioquía de Pisidia el apóstol Pablo. Y dice el verso 24: antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Verso 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Oremos. Padre, Dios de verdad, Dios de justicia, Dios de benignidad, tú eres, Señor. Gracias te damos por la cruz, por el sacrificio magno de Cristo tu Hijo. Gracias por el Espíritu Santo, que hoy es nuestro ayudador. Gracias por la emisora Bellavista Estéreo. Usa este programa para tu gloria y para propagar el conocimiento de las Escrituras y del Evangelio. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, gloria al nombre del Señor para siempre. La temática que venimos desarrollando ya de programas pasados, aleluya, hoy la 7ª versión de dicha temática, pues abarca la presentación, la predicación del sermón que dio Pablo en la sinagoga en Antioquía de Pisidia, allá en Asia Menor. Y como hemos venido estudiando, se divide en 3 partes el estudio. La primera, pues, es la exposición
la introducción del mensaje con la exposición de la historia del pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Vimos que la segunda parte abarca la venida de Jesús, la vida de Cristo, la muerte y la resurrección. Es la presentación del mensaje que vamos a proseguir en el día de hoy. Y la tercera parte que veremos ulteriormente representa la aplicación y conclusión del mensaje, pues allí va involucrado, bendito sea el nombre del Señor, la predicación del Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Jesús. Bueno, amados, íbamos desarrollando el tema, gloria al Señor, de la muerte de Jesús. Y precisamente habíamos quedado en el versículo 27. En el versículo 27 que dice que no conociendo ellos a Jesús, versículo 27, no conociendo ellos a Jesús, bendito sea el Señor para siempre. Aleluya, aquí tengo el versículo anotado. Bendito el Señor. Porque los habitantes, versos 27 y 28, por ahí habíamos quedado. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y termina diciendo el verso siguiente, el verso 28, y sin hallar en él, en Cristo, causa digna de muerte, bajándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. En esos dos versículos, el apóstol Pablo, bendito sea el Señor, presenta la explicación clara, concienzuda, precisa de por qué la culpabilidad de estos líderes judíos era indudable y era clara en esos dos versículos que le acabo de mencionar. Veamos menudamente, o sea, por partes, la explicación que Pablo da. ¿Por qué la culpabilidad de estos líderes hebreos, judíos, era clara y segura? Él dice ahí en el verso 27, porque no conociendo a Dios, no conociendo a Dios. Ellos en realidad no lo conocían, pero no lo conocían porque no lo querían conocer, porque en realidad los dirigentes, los adalides del pueblo judío, conocían las escrituras del Antiguo Testamento y por prejuicios que ellos tenían, muchas de esas escrituras las torcieron, no las interpretaron correctamente. En realidad no querían conocer a Jesús, muy a pesar de la gloria de la persona de Cristo y de la obra de Cristo, porque sabemos que el Señor caminó por Jerusalén, por Judea, por Samaria, por Perea, por diferentes provincias de Israel durante los 33 años que él vivió, especialmente los 3 últimos años, ministrando allí, haciendo milagros, sanidades, prodigios, y mostrando las virtudes, su amor como Dios, como el Hijo de Dios eterno. Ellos, viendo todo eso, ignoraron la gloria de su persona, que él realmente mostró lo que él decía ser, lo mostró con su personalidad, con sus hechos, y no solamente su persona, la gloria de su obra, porque todo lo que el Señor hizo fueron bienes, sanidades, liberaciones de opresiones satánicas, echó fuera a los demonios, levantó de los muertos a algunas personas. Y a pesar del testimonio de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista también lo precedió y vino predicando las buenas nuevas de Cristo, que creyeran en aquel que venía después de él. A pesar, no obstante, de todas estas confirmaciones de la gloria del Señor, ellos se negaron a conocer al Maestro,
se negaron a interpretar correctamente las escrituras del Antiguo Testamento. Podemos decir que al afirmar Pablo, porque no conociendo a Jesús, verso 27, o como he explicado, porque no queriendo conocer a Jesús, él indudablemente se está refiriendo a los líderes judíos y está acusándolos, que ellos fueron los culpables, bendito sea el Señor, de la muerte de Jesús. Ellos tuvieron la responsabilidad de la muerte de Jesús. Y si nosotros confrontamos este argumento de Pablo aquí, no conociendo a Jesús, no queriendo conocer a Cristo, con los mensajes de Pedro en Jerusalén, encontramos que era el mismo mensaje, hermano, del Espíritu Santo, porque Pedro también acusó a los líderes judíos de la muerte de Cristo. Por ejemplo, aquí tenemos en el mensaje de Pentecostés, en el verso 23 y 36 del capítulo 2, cuando Pedro predicó allá en el aposento alto, él también acusó a los líderes judíos de la muerte de Cristo. Lo único que no lo hizo de la forma como Pablo lo hace acá en la sinagoga de Antioquía, diciendo, porque no conociendo a Jesús, no queriendo conocer a Jesús, le entregaron a la muerte. Sino que Pedro dice, repito, en los versos 23 y 36 del capítulo 2, allá en Pentecostés, a este, refiriéndose a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, acusa a los líderes judíos y les dice, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Verso 36. Sepa pues, dice Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si seguimos recordando la forma como Pedro predicó en los sermones en Jerusalén, encontramos que allá en el pórtico de Salomón, otro mensaje que llevó Pedro en el capítulo 3, cuando se sanó un cojo, el cojo de la hermosa, vea lo que dice Pedro en el versículo 14 y 15 del capítulo 3. Otra vez acusa a los líderes judíos de la muerte de Cristo y les dice así, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, un asesino. ¿Quién era? Barrabás. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Siempre es el mismo argumento, hermano, en los mensajes de Pedro en Jerusalén, que el que Pablo dio aquí en el versículo 27 en la sinagoga de Antioquía. Porque vosotros, no conociendo a Jesús o no queriendo conocer, Pedro sí los acusa directamente, pero también como Pablo los considera culpables de la muerte de Jesús. Y finalmente, en otro mensaje de Pedro en Jerusalén, delante del Sanedrín, del tribunal judío, capítulo 4, verso 10, vea cómo habla Pedro, otra vez acusando a los dirigentes de la nación de Israel. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano, refiriéndose al cojo de la hermosa. Bendito sea el Señor. Entonces, estamos estudiando las razones, los argumentos que esgrimió Pablo en su mensaje en la sinagoga para demostrar la culpabilidad de estos líderes judíos de la muerte de Cristo. Los mismos argumentos que presentó Pedro en Jerusalén en sus mensajes.
Pero mire que continúa diciendo, porque no conociendo a Jesús, ni las palabras que se leen todos los días de reposo, consintieron en su muerte, lo asesinaron. Esa es la segunda argumento de Pablo. No conocían las palabras de los profetas que se leían cada día de reposo, todos los días sábados en las sinagogas. Porque sabido es, hermano, como hemos estudiado, que tanto la ley como los profetas se leían al comienzo de los servicios de la sinagoga, pero ellos no interpretaron bien las palabras de los profetas, que siempre hablaban del Mesías que habría de venir, que sería un Mesías, un Cristo sufriente, un Mesías que había de morir, óigase bien, y que a pesar de sufrir y de morir, iba a ser el Salvador de la humanidad. Por ejemplo, de toda esta cantidad de profetas que mencionaron, predijeron y profetizaron la venida del Mesías sufriente y que moriría, pero que sería Salvador del mundo, descolla, sobresale de todas esas profecías la célebre profecía de el sufrimiento del siervo de Jehová, como la titula nuestra Biblia Reina Valera 1960. Me refiero a los 15 versículos del libro de Isaías, capítulo 52, verso 13, hasta el último versículo del capítulo 53. No vamos a leer esos 15 versículos, esa es una profecía muy conocida y que mencionaba precisamente que Jesús sería el Salvador, pero que llegaría a ser el Salvador viviendo una vida sufrida, aleluya, y una vida que culminaría con la muerte. O sea, sus enemigos lo matarían y sin embargo sería el Salvador de la humanidad. ¿Qué hicieron los judíos? Los judíos, hermanos, los intérpretes, los escribas, los doctos de la ley, no reconocieron que esa profecía de Isaías se refería a un Mesías sufriente. La ignoraron y el común de los judíos esperaban un estadista, un guerrero, un líder militar, bendito sea el nombre del Señor, y torcieron las escrituras. Por eso dice el apóstol Pablo, gloria al nombre del Señor, no conociendo a Jesús, ni las palabras que se leen todos los días de reposo que hablaban de un Mesías sufriente, que moriría, las cumplieron al matarle. Endilga, acusa a los líderes judíos de la muerte del Señor Jesucristo. Y además, en el mismo pasaje dice, las cumplieron al condenarle, dice el verso 27. ¿Cumplieron qué? Las palabras de los profetas, que el Mesías sufriría y moriría. Pero qué lamentable, ¿verdad? Los líderes judíos cumplieron esas palabras, siendo los instrumentos de que hablaron los profetas, que matarían al Señor. Qué lamentable, cuando realmente Dios, el Espíritu Santo, había confirmado y establecido al Mesías. No solamente el Espíritu Santo, el mismo Padre Celestial, porque recuerda usted que 3 veces en el Nuevo Testamento aparece el testimonio de Dios el Padre confirmando al Hijo. Una vez en el río Jordán, cuando Cristo fue bautizado, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando el Señor se apareció glorioso, en un cuerpo glorioso, en el monte de la transfiguración, con Moisés y con Elías, dice Mateo 17, que Pedro, Juan y Santiago lo vieron esa maravilla, ese milagro.
y oyeron que hubo una voz que dijo: este es mi Hijo amado, a él oí, ahí en el monte de la transfiguración. Y cuando se anunció la muerte de Jesús, el Evangelio de Juan dice que se oyó una voz retumbante del cielo, que muchos creyeron que eran ángeles, hablando de que, anunciando la muerte de Cristo, del Mesías. Así que el mismo Padre Celestial en varias ocasiones ratificó, reafirmó la mesianidad, el mesiasgo de Jesús, de Cristo, que Él era el Mesías, no solamente el Espíritu Santo, y sin embargo ellos lo condenaron, aleluya, y lo crucificaron, porque dice el versículo 27 al final: y sin hallar causa digna de muerte en él, verso 28, lo bajaron, pidieron a Pilato, que se le matase. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí hay algo muy interesante, y es que en realidad ellos pidieron a Pilato que matase a Cristo, pero primeramente trataron de buscar una acusación, un cargo que respaldara su sentencia injusta de matar al Mesías. Y encontramos nosotros en Marcos capítulo 14 con detalle esta búsqueda incesante de una causa que justificara la muerte de Cristo por los líderes judíos, pero su intento fue frustrado. Dice Marcos capítulo 14, verso 55 al 59. Vamos a leerlo. Marcos 14, 55 al 59. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaron, fíjese, no encontraron una justificación. Verso 56, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero aún así no concordaban con el testimonio. O sea, no lograban engranar las acusaciones de Jesús con los propósitos de ellos de matarle. Pero nosotros sabemos que a pesar de este relato bíblico, aún Pilato trató varias veces de eximirlo de culpa, de absolverlo, pero ellos se impusieron, los líderes judíos se impusieron y le dijeron: si a este no condenas, no eres amigo de César, del emperador, porque todo el que se hace rey a César se opone, porque él decía que era el rey de los judíos. Así que obligaron al gobernador romano Pilato de que, contra la evidencia de él y que quería soltarlo, dejarlo libre, lo asesinara, lo mandara a matar. Pablo, por esta razón bíblica, puso toda la responsabilidad, como hemos visto, de la muerte de Jesús, no sobre los romanos, sino sobre los mismos judíos, porque en realidad aún el líder romano trató de dejarlo libre. Fueron ellos. Por eso dice Pablo: no conociendo a Jesús, ni las palabras que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Pero sin hallar en él causa digna de muerte, continúa el verso 28, pidieron a Pilato que se le matase. Vea una razón más que dan para probar la culpabilidad que da Pablo,
en la sinagoga para probar la culpabilidad de estos líderes judíos de la muerte de Cristo. Que, bendito sea el Señor, una de las cosas más terribles, un agravante de la acción perversa de matar a Jesús de los líderes judíos, fue que usaron a un líder gentil, Pilato, Poncio Pilato, el gobernador de Judea. Eso empeoraba el asunto y la maldad, la culpabilidad de estos líderes judíos. Hay algo aquí, un detalle muy importante, y es que si usted examina, amado, todo el mensaje del apóstol en la sinagoga de Hechos 13, encuentra de que en realidad el apóstol hace diferencia en el curso de este mensaje entre los judíos que le escuchaban allí en la sinagoga y los judíos líderes de los tiempos de Cristo, que fueron los responsables de matar al maestro. Y prácticamente les dice, en forma, ¿cómo decirle?, parafraseada, ustedes, descendientes de los líderes judíos que mataron a Jesús, miren bien cómo van a caminar y no rechacen estas palabras, el evangelio que yo les predico, porque si no se van a hacer culpables como sus padres, los líderes judíos que mataron a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sigue diciendo el verso 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. Hay una versión, otra versión bíblica que dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, lo pusieron en la tumba. Es lo mismo. Pablo no quiere aquí acusar directamente a los judíos, como los acusó Pedro, como hemos leído en sus sermones en Jerusalén, que les dijo prácticamente en su rostro, ustedes son asesinos, ustedes fueron los asesinos al matar a Cristo. Pablo trató de ser un poquito más prudente, más misericordioso, y por eso, al no querer cargarle la culpabilidad a los judíos que estaban allí en la sinagoga escuchando su sermón, les dice que en realidad los líderes judíos haber entregado a Cristo a la muerte, cumplieron lo que las escrituras decían. Entonces aquí vemos la misericordia de Pablo, la prudencia al predicar el evangelio allí en la sinagoga. Y dice que quitándolo, la parte final del verso 29, del madero lo pusieron en el sepulcro, en la tumba. Cuando, bendito sea el Señor, se dice que lo pusieron en la tumba, en el sepulcro, en realidad parece que se estuviera diciendo que los judíos en general, los líderes judíos en general, quitaron del madero de la cruz a Cristo y lo pusieron en el sepulcro. Pero en realidad lo que sucedió y lo que quiere decir Pablo allí es que sus amigos, los amigos de Jesús, que eran unos líderes judíos que tuvieron temor de Dios, por ejemplo, José de Arimatea y Nicodemo, miembros del Sanedrín, por cierto, fueron los que bajaron al Señor del madero y lo pusieron en el sepulcro. A ellos es que está haciendo alusión, porque lo respalda la misma palabra, hermanos y oyentes. Leamos Mateo 27, versos 57 al 60, y leamos también Juan, capítulo 19, 39 y 38. Mateo 27 dice así: cuando llegó la noche, verso 57, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato
y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Gloria al Señor. Juan 19, 38 y 39 dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, escuche, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, un perfume, como de 100 libras. Entonces aquí queda claramente establecido que los que quitaron del madero al Señor y lo pusieron en el sepulcro fueron no los líderes judíos en general, sino unos líderes judíos en especial, que eran miembros del Sanedrín, amigos de Cristo, José de Arimatea y Nicodemo. En el griego original, eso es interesante, en el griego original Pablo no usa la palabra madero, sino la palabra árbol, traducida del griego original. Árbol. Esa es la palabra que traduce madero en la Reina Valera. Es la misma palabra que se menciona en Hechos 5:30, cuando Pedro está hablando y dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. La palabra es en un árbol, la misma palabra que menciona aquí en Hechos 13. Cuando los judíos veían esa palabra, madero o árbol, ellos recordaban la maldición del pecado sobre el crucificado, porque se menciona en Deuteronomio 21:23 esta palabra relacionada con la maldición de Dios sobre el que era matado y colgado. Leamos Deuteronomio 21:23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sobre el árbol. Sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. No contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y la maldición sobre el que se crucificaba, también cuando se menciona el madero o el árbol, está simbolizada, está clara en Gálatas 3:13, cuando el apóstol Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Pero apartándonos ya del significado literal de la palabra madero, que llevaba implícito la maldición del crucificado, surge una pregunta sobre la maldición del pecado que Jesús llevó sobre su mismo cuerpo en el madero, cuando la relacionamos con el cumplimiento de lo que dijo Isaías en el capítulo 53, verso 9. Mire lo que el profeta dijo allí. Y se dispuso, hablando de Jesús en su muerte, y se dispuso, se preparó con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Los intérpretes bíblicos considerar la maldición del pecado que llevaba el crucificado Cristo en su cuerpo sobre el madero y relacionarla con lo que dice Isaías aquí, que Cristo fue
con los ricos en su muerte. Se preguntan los intérpretes de la ley, de la palabra de Dios, ¿cómo una persona maldita por Dios, como Jesús cuando murió crucificado, siendo colgado en una, bendito sea el Señor, siendo descolgado de la cruz y colocado en una tumba, en un sepulcro, podía estar con los ricos en su muerte? No contaminaría a los ricos al estar allí en su muerte con ellos. Porque, ¿por qué le dieron a Jesús una tumba, un sepulcro nuevo? ¿Por qué se preocuparon por la limpieza? Si el crucificado fue maldito por Dios por el pecado que llevó sobre su cuerpo en el madero. Esa es una buena pregunta, una buena pregunta. Y la respuesta es sencillamente que los judíos tuvieron que reconocer al decir, al considerar las palabras de Isaías, que Jesús sería con los ricos en su muerte. Los judíos tuvieron que reconocer en las palabras de Isaías que la mano de Dios estuvo en la sepultura de Jesús, que si Dios lo humilló hasta lo sumo como para hacerlo descender al sepulcro porque llevó el pecado de la humanidad, Dios el Padre, debieron reconocer los judíos, también quitaría esa maldición de Jesús y lo exaltaría al resucitarlo de los muertos, para poder ser con los ricos en su muerte y para no contaminar a los ricos con su muerte. Él tenía que haber, a su vez, Jesús, el cuerpo de Jesús, ser descontaminado y todo lo contrario, aún más, glorificado, exaltado, que es lo que dice precisamente Romanos 1:4. El apóstol Pablo dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Conclusión, para que las palabras de Isaías de que Jesús sería con los ricos en su muerte se cumplieran al pie de la letra, textualmente, el Padre tenía que, mediante el Espíritu, glorificar, quitar la maldición del pecado del cuerpo de Jesús y resucitarlo de entre los muertos. Bendito sea el Señor, lo cual sucedió en realidad. Vamos a entrar ahora sí en la recta final de lo que es la presentación del mensaje de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Aquí el predicador Pablo en la sinagoga llega al punto culminante, álgido, crucial de su mensaje, de su discurso, y es la resurrección de Jesús. ¿Por qué? El más culminante. Porque era la principal prueba de que realmente Jesús es el Mesías, que quería el apóstol presentar allí a los judíos de la sinagoga. Los judíos pidieron a Pilato que se asegurara el sepulcro. Óigase bien. Los judíos pidieron a Pilato que se asegurara el sepulcro, la tumba, para evitar que los discípulos de Jesús viniesen a robarse el cuerpo. Por eso la tumba fue sellada y se puso delante de la tumba una guardia especial. Recuerde usted eso, Mateo 27, versos 62 al 66. Vamos a leerlo. Mateo 27, versos 62 al 66. Dice así: al día siguiente, que era después de la preparación, es decir, después del viernes, un día sábado, se reunieron los principales sacerdotes, los fariseos ante Pilato, y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose a Cristo, dijo, viviendo aún,
después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro, la tumba, hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis, como ustedes quieran. Entonces ellos, junto con la guardia, fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mire todas las seguridades que tuvieron los judíos, las precauciones que ellos tuvieron debido a su incredulidad y perversidad. Ellos creían la posibilidad de que de pronto lo fueran a robar, no que Jesús fuera a resucitar en realidad. Y a pesar de todas estas seguridades, ellos no solamente pusieron la guardia, sellaron la tumba para evitar que Jesús no resucitara, sino que esparcieron una mentira, porque dice la palabra que ellos regaron una mentira de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Recordemos lo que dice Mateo 28, 11 al 15. 28, 11 al 15. Dice la palabra, aleluya. Mientras ellas iban, se refiere a las mujeres judías, el día de la resurrección. He aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad, a Jerusalén, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos, ya ellos sabían que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Y estos de la guardia fueron allá, hablaron con los religiosos judíos y reunieron a los ancianos, dice aquí, y reunidos con los ancianos, y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Quiénes? Los sacerdotes y los ancianos. Le dieron dinero a los soldados romanos de la guardia y le dijeron: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador Pilato, nosotros le convenceremos y os pondremos a salvo. Es decir, los convenceremos a Pilato, dicen los perversos judíos religiosos, de que no los castigue a ustedes, no los castigue por dejar robar el cuerpo de Jesús. Y ellos, los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta eso, hermano. La astucia del diablo, la perversidad del ser humano llega a un extremo. No era solo la incredulidad de que no creían que Jesús resucitaría, sino que pensaban que lo iban a robar. Y no solo se contentaron con poner todas las precauciones para que no fuera hurtado el cuerpo, sino que esparcieron una mentira. Bendito sea el Señor. Pero a pesar de todas estas artimañas del diablo y de la perversidad de los hombres, de los dirigentes hebreos, Jesús resucitó, aleluya. Y no solamente resucitó, sino que se apareció a muchos resucitados. Nada ni nadie podía evitar la resurrección de Cristo, como dijo Pedro allá en el mensaje que predicó en Jerusalén, en el pórtico de Salomón. Y matasteis, estoy leyendo Hechos 13:15, al autor de la vida,
a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nada ni nadie podía evitar la resurrección de Cristo. Hay muchos que niegan la resurrección de Cristo, pero para negar la vuelta a la vida de Jesús, tocaría arrancar estas hojas de la Biblia o decir que son espurias, que no son inspiradas, que no son canónicas, lo cual sería una blasfemia, en donde, bendito sea el nombre del Señor, se menciona por lo menos 10 apariciones, bendito sea el Señor. Y dice el verso 31 precisamente del capítulo 13. Mire la Biblia. Y Él se apareció, Cristo resucitado, durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos ante el pueblo. Fíjese usted, hermano y oyente, que aquí Pablo hace una observación sobre el tiempo en el cual Jesús se apareció resucitado. También dice por quiénes fue visto y dónde ocurrieron las apariciones. Todo eso está aquí insinuado en este versículo. Porque dice que Jesús se apareció por muchos días y Él se apareció por muchos días. Pero usted dirá, bueno, aquí no menciona el número de días. Pero si usted va a Hechos capítulo 1, verso 3, Hechos 1:3, se dice que el tiempo durante el cual Jesús se vivió apareciendo fue 40 días. Hechos 1:3 dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, aleluya, con muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ese fue el tiempo que Dios escogió para hacer aparecer a su Hijo resucitado a mucha gente. Y dice también que se apareció, bendito sea el Señor, en un tiempo determinado, es decir, entre la resurrección y la ascensión a los cielos, porque después de estos 40 días se relata que Él fue ascendido a los cielos. El tiempo en que se apareció entonces Jesús a sus discípulos y a algunas mujeres fue el transcurrido entre su resurrección y su ascensión a los cielos. 40 días. Ahora, ¿por quiénes fue visto? ¿Dónde ocurrieron los acontecimientos? Bueno, contando los relatos de las apariciones, óigase bien, mencionadas en los evangelios, en las epístolas y en el libro de Hechos de los Apóstoles, excluyendo las referencias, bendito sea el Señor, las referencias paralelas, es decir, las referencias a las apariciones, y contando nada más el relato de las apariciones mismas, son 10 apariciones de Jesús resucitado, en Hechos, en las epístolas y en los evangelios. Veamos, y con esto vamos a terminar, las 10 apariciones. ¿Cuáles son las veces que Cristo fue visto resucitado? ¿Por quién? ¿Dónde y cuándo? Pablo dice entonces que los observadores de estas apariciones que Jesús hizo durante esta época, entre la resurrección y la ascensión a los cielos del Señor, fueron las personas, los observadores, los beneficiados con estas apariciones. Dice el versículo 31, fueron los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. ¿Quiénes eran esas personas? Los apóstoles. Los apóstoles fueron quienes subieron con el Señor, como lo dice Hechos capítulo 1, versos 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros
todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí se refiere cuando eligieron al reemplazo de Judas, que fue Matías, el 12º apóstol. Ahora, ¿cuáles fueron las 10 apariciones? Jesús se apareció primeramente a María Magdalena. Esa fue la primera aparición mencionada en Marcos 16:9, cuando dice el Evangelio: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el día domingo, el primer día de la semana, apareció primeramente, mire esa palabra, primeramente, a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Fue una mujer la beneficiada con la primera aparición del Señor resucitado. Y después otras mujeres lo vieron, otras mujeres que iban de regreso de la tumba, venían de la tumba y vieron que el Señor no estaba. Entonces iban a avisarle a los discípulos y en el camino el Señor se les apareció. Bendito sea el Señor. Mateo 28, 8 al 10. Vamos a leerlo. Dice la palabra: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, hola, ¿cómo están? Y ellas, acercándose, abrazaron los pies del Maestro y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mujeres, hermanos, a pesar que los judíos tenían en poca estima a las mujeres, la sociedad judía, ya eso lo hemos visto, como cuando predicaron Pedro y Pablo, mencionaban varones israelitas y varones hermanos, y no mencionaban a las mujeres. Tenían en menos a las mujeres. Jesús vino a enaltecer el papel de la mujer, tanto que benefició a mujeres con sus apariciones. Y fue precisamente una mujer la primera que lo vio. Y ya estamos en los minutos finales y debemos mencionar por lo menos las otras 8 apariciones que el Señor hizo. Aquí solamente nos baste mencionarla, no tenemos tiempo para detallarla. Que una de ellas, la tercera, fue a Pedro. Puede usted buscar la cita en Lucas 24, 33 y 34. La cuarta aparición fue a los discípulos que iban camino a Emaús, a las afueras de Jerusalén. Uno de ellos se llamaba Cleofas. Eso está relatado en Lucas 30, versos 30 y 31. Perdón, Lucas 24, versos 30 y 31. La quinta aparición fue a los apóstoles sin estar con ellos Tomás. Tomás no se encontraba con ellos. Usted puede encontrar el relato en Juan capítulo 20, versos 19 al 24. Bendito sea el Señor. Y una sexta aparición fue a los apóstoles en general, ya estando con ellos Tomás. Eso fue a la semana siguiente. Y lo relata Juan 20, verso 26 al 29. La séptima aparición de Jesús resucitado que aparece en las Escrituras fue a 7 apóstoles que estaban en el mar de Galilea, a orillas del mar de Tiberias. Juan capítulo 21, verso 1 al 7. La octava a los apóstoles y a más de 500 hermanos que estaban allí reunidos en un monte de Galilea, según dicen los comentaristas. Eso está allí descrito en 1 Corintios 15, versos 5 y 6.
Una novena aparición de Jesús resucitado fue a Jacobo en Jerusalén, 1 Corintios 15:7. Pero aquí no se sabe, no están de acuerdo los exégetas, si fue Jacobo el apóstol o Jacobo el hermano de Jesús. Y una 10ª aparición es la relatada en la Gran Comisión. La Gran Comisión en Mateo 28, versos 16 al 20, en Marcos 16, 14 al 20, en Lucas 24, versos 33 al 53, y en Hechos 1, versos 10 al 12. Allí se menciona una 10ª aparición. Pero llama la atención, y con esto termino, lo que termina diciendo Pablo en el verso 31. Dice que después de haberse aparecido Jesús a muchos de ellos, los cuales son sus testigos ante el pueblo. Esto es muy importante porque aquí demuestra Pablo que, que para tener autoridad, hermanos, para predicar el Evangelio, hay que ser testigos de la resurrección de Cristo. Estos que menciona aquí, pues lógicamente eran testigos oculares. Habían vivido en los tiempos que Jesús apareció resucitado. Pero hoy en día todo creyente debe ser un testigo espiritual de la resurrección de Cristo. Es decir, debe tener una experiencia personal con el Cristo resucitado. Si nosotros no hemos vivido, no hemos experimentado la vida del Espíritu Santo que el Cristo resucitado nos da, no tenemos autoridad para predicar el Evangelio de Cristo. Todo creyente, con esto termino, debe tener a Cristo, debe recibir el Espíritu Santo como una gracia de Dios mediante la fe, pero debe tener un testimonio personal, vivo y verdadero, de el resucitado en su vida. Dios bendiga su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Padre, gracias porque nos permites degustar pormenorizadamente tu palabra, siendo guiados por la sabiduría de tu Espíritu, Señor. Permítenos vivir esta palabra, permítenos tener esa autoridad que tuvieron tus siervos, los apóstoles. Padre, teniendo una experiencia viva, personal, espiritual con Cristo, con tu Hijo. Ayúdanos a tener comunión contigo, Señor, para predicar este Evangelio con frutos del Espíritu Santo, con poder de Dios, con sanidades y liberaciones. En el nombre de Jesús, amén y amén.